Viernes 8 de noviembre de 2019 veíamos el momento exacto en el que era liberado allí en Curitiba el expresidente de Brasil, Lula da Silva, flanqueado por Fernando Haddad, el candidato de las últimas elecciones del Partido de los Trabajadores, y su futura esposa del otro lado. Alejandra Casablanca, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Romano. Bueno, sin duda la noticia política para Latinoamérica y gran parte del mundo de la jornada y de los últimos tiempos, la liberación en el mismo día en que los abogados de Lula pedían a la justicia, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia brasileño ayer por 6 votos a 5, que liberaran a Lula. Y Lula, que habló con la gente que lo estaba esperando, entre otras cosas dijo que ya estaba haciendo política, ya empezaba a recorrer el país. Mañana tendrá un acto allí en San Pablo, en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, y según él mismo ha señalado, va a comenzar a recorrer el Brasil en los próximos días probablemente. No se descarta una visita a la Argentina cuando asuma el presidente Alberto Fernández. Así que bueno, tras casi 600 días de detención injusta, Lula finalmente está libre. Bueno, y nosotros empezamos este viernes de recta final analizando elecciones, por un lado, parlamento, por el otro, y el rol de las mujeres parlamentarias, porque vaya que fue un golpe para todo el trabajo que se ha llevado adelante intentando demostrar que somos la mitad de la población y que por más que exista una ley de cuota, esto sigue sucediendo. El Parlamento va a tener muchas menos legisladoras, sobre todo en la Cámara Baja. Y también una perspectiva de lo que puede pasar en los próximos días de cara a el 24. La campaña tiene de todo, tiene de todo. Tiene una coalición que ya ha logrado formarse y formalizar acuerdos y se está presentando así en el país. Tiene un Frente Amplio que no ha hecho acuerdo con otros espacios políticos porque no quedaban espacios políticos sobre los cuales ir a negociar, pero ha pasado una cosa que es muy interesante, que conversaremos también con Daniel Chasquetti probablemente, y es un movimiento que se está gestando desde la sociedad, desde abajo, desde distintos colectivos, que parece haber emergido con mucha fuerza en las últimas horas, y veremos si esto puede llegar a tener algún impacto de cara al 24. Bueno, nosotros nos vamos a la tanda y enseguida volvemos, No sé si dijimos los dos invitados del primer bloque. Nicky Johnson, ahí está, politóloga, y también Daniel Chasquetti. Vamos a estar charlando de estos temas. Después, más adelante, las entrevistas serán con la doctora Cristina Lustenberg, diputada por el sector PAR del Frente Amplio, que fue nombrada por Daniel Martínez como su posible ministra de Desarrollo Social en el caso de que el Frente Amplio llegue a un cuarto gobierno. Y al final vamos a estar cerrando con Graciela Villar, candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio. Esta es la propuesta de recta final para este viernes. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Señores, 20 horas y 36 minutos. Estamos en vivo haciendo recta final aquí en Televisión Nacional, Alejandra. Lo anunciábamos antes de la tanda. Queríamos también agradecer a los oyentes de Radio Uruguay, de las radios públicas a través de todo el país, que nos están acompañando también en esta transmisión, y meternos de lleno en lo que son los resultados de la elección del pasado 27, la conformación del nuevo Parlamento, más allá de quién sea el presidente de la República, y algunos datos que son reveladores de una realidad que parecía que estaba perimida y daba detalles de las mujeres con una mayor participación, y cuando empezamos a armar, se nos cayó todo. La ley electoral la ley de cuotificación parece estar muy bien diseñada para que las mujeres aparezcan en las listas, pero también muy bien diseñada para que después a la hora de la asignación de las bancas no estén representadas en el Parlamento, ¿no?
La politóloga Nikki Johnson nos acompaña esta noche. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Daniel Giachetti, gracias. ¿Qué tal? Un placer. Da la sensación de que la ley tiene como esas dos caras, ¿no? Es muy buena porque aparecen las mujeres en general en el tercer lugar. Se ha optado siempre por la mínima, en la mayoría de los casos al menos. Y también es muy eficiente a la hora de que las mujeres en el interior, fundamentalmente, terminen no apareciendo, ¿no? Sí, esto es uno de los problemas de las leyes de cuota y de nuestra ley en particular por la combinación que tiene con el sistema electoral, donde se combina con distritos chicos, como bien dijiste, del interior, donde se eligen 2 o 3 diputados, donde el único lugar elegible de la lista es la cabeza de lista. Exacto. Entonces, una ley de este tipo que se combina, si se aplica de forma minimalista, es decir, poner a la mujer, que siempre es el sexo minoritario en la terna, en el tercer lugar, o en el interior, en el segundo lugar, esto obviamente reduce las posibilidades de que salga electo. De hecho, en estas elecciones lo que tenemos como resultado es más o menos la misma cantidad de mujeres, numéricamente, la misma cantidad de mujeres que fueron electas en las últimas elecciones. Pero debemos recordar que en estas elecciones el Frente Amplio, que es el partido por el cual se elige el mayor número de mujeres, aplicó la paridad en sus listas. Claro. Si todos los partidos, incluyendo el Frente Amplio, hubiera solamente aplicado la ley de cuotas, sin duda hubiéramos visto un retroceso. Un número aún mayor, claro, aún menor en la representación femenina. ¿Cuánto resta para el trabajo casi de hormiga que tienen que hacer las mujeres políticas para que finalmente no se necesite una ley, sino que sea una realidad? Porque digo, tanto que se habla de que nuestro país fue uno de los primeros de América Latina en tener el sufragio de las mujeres allá por 1932, en tener incluso representantes parlamentarias. Yo leía un artículo de la periodista Karina Novarese en El Observador en estos días, señalando cómo se daban esas incongruencias históricas y por el otro lado esta realidad, ¿no? Sí, de hecho, si pensamos en esta elección, debemos enfocarnos en por qué esta limitación. Y lo que vemos acá tiene que ver con voluntad política, ¿no? Porque cumplen con la ley, pero no resultan electas. Y si miramos el resto de la región, donde ya la mayoría de los países adoptaron proyectos de leyes de cuota mucho antes que Uruguay, ahora están adoptando la paridad porque reconocieron que la ley de cuotas genera un techo. Claro. Pero acá, recordemos que esta ley de cuotas, que fue originalmente aprobada en el 2009, para ser aplicada por primera vez a nivel nacional en las elecciones del 2014. Supuestamente además por única vez. Exactamente, ¿no? Por única vez. Se terminó extendiendo. Claro, se pone en discusión en el 2017 en el Parlamento, donde eventualmente se le saca esa cláusula de vencimiento. Y en ese momento se pone en discusión la paridad, ¿no? Porque ya se habían evidenciado de que, bueno, la ley generó un aumento de la representación femenina en el Parlamento en el 2014, pero se veía que esto probablemente fuera un techo, que es lo que estamos viendo en esto. Pero acá la paridad no se pudo aprobarlo. Claro. Además, tiene otras características el Parlamento. Vamos a seguir hablando de la participación de las mujeres, pero su fraccionamiento como nunca en la historia del Parlamento uruguayo, ¿no, Daniel? Bueno, a ver, yo relativizaría un poco la afirmación. O sea, tenemos una fragmentación parecida a la de, un poquito mayor a la del 90-95, el Parlamento con el que convivió el presidente Lacalle, y parecida a la del 95-99. Es un poco mayor. Nos impresiona un poco el número de partidos, la cifra 7, pero de esos 7 hay 3 que son de un diputado. Entonces, desde el punto de vista del peso relativo de los partidos, la fragmentación tal vez sea la más alta de la historia, pero está apenas por encima de lo que estuvo entre el 90 y el 95.
a mí más que eso me preocupa lo que pasa adentro de los partidos y sobre todo dentro del Frente Amplio, que es el partido mayor, donde tuvimos algo así como un proceso de renovación de los liderazgos que generó la apertura de muchísimas listas. Eso atenta también contra la aplicación de la cuota, ¿no? Claro. Tenemos muchas listas que sacan pocos diputados. La cuota funciona bien cuando tenés listas que sacan un número grande. Por ejemplo, el MPP en Montevideo está haciendo entrar, corregime si no me acuerdo, pero son 3 mujeres o 4. En Montevideo sí, son 4. 4 mujeres, claro. Y eso es porque el MPP consiguió 9 legisladores. Claro. Bueno, y dos al Senado, ¿no? Claro, pero ese tipo de listas son raras. Lo normal es que saquen 1 o 2 bancas. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un problema respecto a que adentro de los partidos, cuando hay procesos de renovación de los liderazgos, hay una cierta dispersión. Eso no sucede en el Partido Nacional, donde por el contrario, el liderazgo de la calle se fortaleció y se concentró el voto en torno a las listas que apoyaban a la calle Pou. Por tanto, yo creo que si pensamos en las mujeres, cómo aumentar el número de mujeres, el próximo paso es la ley de paridad. Es así. Y yo daría un paso más, pero claro, para eso se necesita cierta madurez. Debería obligarse a los partidos a que la mitad de sus listas sean encabezadas por mujeres. Sí. Y que los partidos lo resuelvan adentro. Eso sería un paso todavía más... Si no logramos la paridad, imagínate Bueno, eso. pero hay que ir paso por paso, porque ya hay un partido que aplica la paridad. Y yo creo que el Partido Nacional tiene también hoy, dado que el Partido Nacional hizo entrar muchísimas mujeres suplentes, ya también tiene condiciones, tiene cuadros dirigentes que pueden jugar ese papel. Claro. ¿Hay experiencias de esto, de la obligatoriedad de que la mitad de las listas sean encabezadas por mujeres? Sí, esto se llama la paridad horizontal, ¿sí? Y un caso muy claro es el caso de Costa Rica, que adoptó la ley de paridad, pero porque hubo un aumento de la fragmentación partidaria en el Congreso, con la primera aplicación de la ley de paridad, de hecho bajó la cantidad de mujeres que llegaron, porque las listas no eran encabezadas por mujeres. Entonces, con esa experiencia, después se modificó la ley para obligar a la paridad horizontal también. Yo creo que también cabe mencionar que acá en Uruguay, además de la aplicación de la paridad en el caso del Frente Amplio, lo que también vimos en estas elecciones es una repetición de lo que vimos en las elecciones pasadas con el tema de las suplencias de las mujeres electas a ambas cámaras con suplentes hombres, ¿no? Y de hecho involucra a una de las mismas mujeres que candidatas del 2014, Graciela Bianchi, y la otra es Gloria Rodríguez, que ambas fueron electas a Cámara de Diputados y al Senado. No puede asumir ambas bancas. Se supone que van a asumir en el Senado y en la Cámara Baja sus suplentes son varones. Es decir, vamos a tener 2 mujeres menos de lo que deberíamos tener por los lugares cotificadas. Esto también fue este tema de la suplencia fue puesto en discusión cuando se extendió la ley de cuotas y tampoco... no se logró que toda la línea fuera, por ejemplo... no se logró controlar esa práctica. Pero son mujeres que boicotean, ¿no? En definitiva, porque aceptan ir a las 2 cámaras con suplentes hombres. Y ellas saben, cuando se arma la lista, saben que va finalmente lo que va a ocurrir es que va a haber menos mujeres porque el partido armó esa trampa, ¿no? Pero son coherentes, porque ambas son mujeres que se han expresado en contra de la cuota, ¿sí? No están de acuerdo. De hecho, su participación en lo que es la bancada femenina es prácticamente testimonial, ¿no? Sí, a lo largo del tiempo. Sí. En el caso de ellas, en la última legislatura. Sí, de hecho hay las perspectivas para la bancada femenina en esta legislatura son menores todavía. En la última legislatura, donde se pudo acordar así transversalmente, ¿no? con participación de todos los partidos, fueron en los temas
por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, temas que son más allá realmente de los aspectos partidarios. Era muy difícil encontrar otros temas que... en los cuales pudieran articular. Claro, exactamente. Y las perspectivas para esta legislatura no son mejores. Uno de los temas que vos has estudiado, Daniel, desde hace ya un largo tiempo, es el asunto de la producción parlamentaria, ¿no? ¿Es más complejo que la producción parlamentaria sea de buena calidad cuando tenemos la fragmentación que vamos a tener en el próximo Parlamento? A ver, todo depende si hay una mayoría coordinada que controle la agenda de la Cámara. Si gana Lacalle Pou, él promete tener una coalición y él tendría la posibilidad de controlar esa agenda. Eso favorece la productividad del Parlamento. Si gana Daniel Martínez, bueno, el Frente Amplio no va a tener el control de la agenda, va a tener que negociar mucho y por tanto el ritmo de producción va a ser inferior. Estoy hablando de los aspectos cuantitativos. Respecto al tema de la calidad, yo diría que es más complicado porque en realidad la calidad muchas veces depende de condiciones políticas, ¿no? No se puede decir que el Parlamento no tenga asesoramiento cuando hay leyes que están mal diseñadas. No es producto de que los asesores son malos, simplemente son las condiciones políticas las que generan el resultado. Lo que sí hay que saber es que, bueno, que cuanto más fragmentación haya, más lento es el proceso legislativo y menor es el número de leyes que se terminan aprobando. Eso lo sabemos, por ejemplo, supongamos en el primer periodo luego de la transición, entre el 85 y el 90, es el periodo que se aprobaron menos leyes. Claro. Y aprobar una ley llevaba más tiempo que en el resto de los periodos. Entonces, lo que deberíamos imaginarnos que es algo obvio, ¿no? Si hay más actores, ponerse de acuerdo es más difícil. Claro. Si bien va a haber una mayoría parlamentaria, supuestamente en el caso de que gane el Partido Nacional y por lo tanto maneje esa agenda, también da la sensación de que hay como una dispersión ideológica grande, ¿no?, en esa coalición. Sí, bueno, por esa razón Lacalle Pou está apuntando a pasar un proyecto de urgente consideración de tipo ómnibus, ¿no? Para los televidentes que no saben capaz que lo que es un proyecto tipo ómnibus, es un proyecto que le agregamos muchísimas cosas, ¿no? Normalmente las leyes va a ser necesario refieren a un en ese tema. primer momento. Claro, quiero hacer una ley sobre la educación, una ley sobre impuestos, son todas leyes diferentes. Bueno, pero lo que va a hacer Lacalle Pou es armar un proyecto de 300 artículos que va a tener muchísimos temas. Lo va a pasar como proyecto de urgente consideración. El proyecto de urgente consideración lo envía el Ejecutivo y el Parlamento tiene algo así como entre 90 y 120 días para aprobarlo. Si el Parlamento no lo aprueba, automáticamente se vuelve ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué va a hacer Lacalle Pou eso? Bueno, porque él sabe que su coalición es una coalición con muchos actores, con una distancia ideológica entre los extremos bastante larga. Va desde el Partido Independiente hasta Cabildo Abierto. En estos días estamos viendo las diferencias que hay, ¿no? Entonces, que algunas parecerían irreconciliables. Él sabe que esa coalición no va a estar todo el tiempo cohesionada y que, bueno, que a la larga se va a terminar dispersando. Yo diría, el acuerdo más fuerte de la coalición de Lacalle Pou es entre blancos y colorados. Y juntos tienen el tamaño del Frente Amplio. Claro. Más o menos son paritarios con el Frente Amplio. Sí, claro. O sea, 43 diputados blancos y colorados, 42 diputados el Frente Amplio. Claro. Cuando yo pensaba un poco en lo que decía Daniel de la recuperación democrática, los distintos parlamentos y los procesos legislativos, los acuerdos entre partidos, y recordaba que hubo, capaz que me equivoco, pero en algún momento se dijo, hubo una actitud de mucha producción parlamentaria en lo que fue el gobierno de Valle. Sí. Y allí, sin embargo, funcionó un inicio de acuerdo de coalición que se terminó rompiendo, pero pese a ello lograban acuerdo casi que ley a ley. ¿Esto podría suceder? Bueno,
increíblemente, yo hace más de 20 años que estudio el Parlamento y siento que hay cosas que todavía no las conocemos bien. Claro. Ahora estamos estudiando, por ejemplo, el periodo antes de la dictadura, ¿no? Y cuando había medidas prontas de seguridad, cuando el presidente Pacheco Areco gobernaba por decreto. Aún así, el Parlamento aprobaba 100 leyes por año. Claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser que bajo esas condiciones aprobara 100? Los parlamentarios se las ingenian, porque si no aprueban grandes leyes, ellos te aprueban nombres de escuela, te aprueban nombres para las rutas, ellos tienen iniciativa. Entonces, lo que puede ocurrir es que, todo eso entra de lo que se llama la producción parlamentaria. Claro, desde el punto de vista cuantitativo, pero por ejemplo, en el gobierno de Valle, cuando los blancos se fueron, el Parlamento siguió aprobando leyes. El problema es que las leyes que el gobierno necesitaba no se aprobaban porque no había mayoría, si había que negociar ley a ley. Las rendiciones de cuenta, por ejemplo, ustedes se tienen que acordar, tienen más o menos mi edad, se mandaban proyectos de artículo único y gasto cero, claro. Y el Parlamento las rechazaba. Entonces, cuando un presidente no tiene mayorías, las cosas se complican, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en los próximos 5 años, gane quien gane, vamos a encontrarnos con situaciones de este tipo. El rol entonces de la presidenta del Parlamento va a ser central, de la vicepresidenta de la República, sea Beatriz Argimón o sea Graciela Villar, en cuanto a la posibilidad de negociar con los liderazgos que van a estar allí. Liderazgos, además, que muchos de ellos, sacando en el Frente Amplio, en algunas áreas, porque en el Senado todavía están, son las cabezas que estuvieron debatiendo y generando ideas y compitiendo por la elección. Está allí Manini Ríos, Sanguinetti, Talvi, Cose, Andrade, o sea, las internas y también aquellos que pasaron el propio Lacalle, ¿no? Sí. Va a tener un rol fundamental la vicepresidenta en este caso, ¿no? Y en ese sentido son dos figuras bien diferentes, ¿no? Porque Beatriz Argimón sí tiene una trayectoria dentro del Parlamento, conoce muy bien, no solo conoce muy bien cómo funciona el Parlamento, porque fue ella diputada durante 2 periodos, sino que también tiene la práctica de justamente la articulación interpartidaria en ese ámbito. También, ¿no? Graciela Villar, ¿no? En la Junta Departamental. En la Junta Departamental es verdad. Lo resolvió muy bien. Yo estoy tranquilo. Creo que las dos pueden ser buenas vicepresidentes. El vicepresidente no solamente trabaja sobre el plenario, hay una función de nexo con el Ejecutivo, que ahí está muy solo, ¿no? Yo a veces he dicho, me miran con cara, ¿viste? He dicho, bueno, los vicepresidentes o las vicepresidentas deberían tener como una apoyatura mayor, porque el lunes desde mañana van al Consejo de Ministros y vuelven y ya en la tarde están trabajando con los coordinadores de todos los partidos y bueno, y no solamente se encargan de la función política, sino de la cuestión administrativa, de funcionamiento general del Parlamento. Pero yo creo que tenemos 2 buenas candidatas a conducir el Poder Legislativo. Uno tenía la sensación, ustedes me podrán corregir, de que había un piso de temas vinculados a la agenda de derechos que estaba resuelto, ¿no? El tema de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, algunos temas vinculados a las minorías, a sectores que estuvieron durante mucho tiempo en el borde. Pero da la sensación de que con la nueva configuración del Parlamento, algunos de estos temas van a estar de vuelta arriba de la mesa, ¿no? ¿Los sorprende esto? Mira, yo no sé si van a estar arriba de la mesa en el sentido de realmente haber un debate legislativo donde peligra, digamos, entre comillas, ciertos avances que se lograron en el periodo en el cual el Frente Amplio estuvo en el gobierno. Por 2 razones. Por un lado, porque la fórmula del Partido Nacional, tanto Lacalle Pou como Beatriz Argimón, se han expresado claramente que no van a poner en duda ni tratar de generar retrocesos en ese sentido. Entonces, aunque haya algunas voces que están gritando fuerte en estos días, ¿no? Diciendo algunos disparates hasta con respecto a algunas de las medidas ya aprobadas, yo veo muy difícil que
esas voces, esos actores tengan el respaldo dentro del Parlamento como para lograr un cambio en las leyes. Las leyes esas ya están. Donde me parece que podría ser un mayor desafío es en la aplicación de esas leyes, en el garantizar que esas leyes efectivamente se sigan implementando y que en la práctica no queden ahí como... sí, que existen, que pero que existen en realidad... en la letra de la ley, que es una de las cuestiones que de la cual ha padecido Uruguay en la agenda de derechos durante mucho tiempo. Yo creo que el mayor desafío va a ser ahí. Y en ese sentido también yo creo que está muy claro, se ha dicho muy claramente desde la fórmula del Partido Nacional de que no va a haber marcha atrás en esto. Y con muchas voces de los otros partidos de la coalición en estos últimos días, rechazando los dichos, sobre todo de los 2 diputados o de senadores electos por por Cabildo Abierto. Daniel, sobre esto. Está bueno que estas voces estén en el Parlamento, ¿no? O sea, yo las prefiero dentro del Parlamento que desde afuera, ¿no? El Parlamento uruguayo es muy representativo y creo que está volviendo a darla, no sé, nos vuelve a enseñar que es representativo. Hay una parte minoritaria de la sociedad uruguaya que piensa las cosas que están diciendo algunos de los diputados de Cabildo Abierto. Yo creo que eso es bueno porque ellos ahora van a estar adentro del Parlamento, ellos van a plantearlo, se buscarán la forma. Hay muchas maneras para que un parlamentario diga cosas, ¿no? Se puede anotar en la media hora previa, puede en el medio de un debate meter el tema. Me parece que eso va a estar bueno porque va a ayudar a deliberar, ¿no? A intercambiar argumentos, y creo que a la larga va a ser bueno. No digo porque se terminen convenciendo, pero sí yo creo que a la larga termina fortaleciendo estas leyes que igual que Nicky, ¿no? ¿Y yo sobre creo la que aplicación? no tiene reversión. No, la aplicación siempre es un problema. El propio Frente Amplio, ¿no? Ha tenido problemas. El Frente Amplio aprueba leyes y después no le pone el dinero, ¿no? Nicky puede hablar largamente. De violencia de género. O sea, eso siempre es un problema. Pero bueno, yo ahí lo que creo es que tiene que haber la sociedad civil, tiene que actuar fuertemente, controlando el periodismo, tiene que haber como una coalición velando por el cumplimiento de esas normas de derechos. Claro. Daniel, Nicky, gracias por habernos acompañado en Recta Final. Vamos a seguir hablando a lo largo del tiempo, ¿no?, de estos temas, pero queríamos ponerlo antes de la segunda vuelta porque nos parecía importante también hacer un panorama desde lo legislativo, más allá que la competencia ahora sea por la presidencia. No, gracias por invitarme a hablar del Parlamento, porque estamos todo el tiempo hablando del balotaje, de la segunda vuelta, de las encuestas, y pensar un poco en el Parlamento está bueno. Sí. Vamos a seguir, entonces. Bueno. Gracias por haber venido. Hacemos una pausa, viene Cristina Lustenberg y, en caso de que Daniel Martínez sea el próximo presidente, ministra de Desarrollo Social. Una todoterreno. No es menor presentar a la diputada Cristina Lustenberg de esta manera, empujando un auto en un momento en el medio de una campaña intensísima. Para nosotros es un gusto poder tenerte aquí, Cristina, diputada por PAR, pero además con otra responsabilidad anunciada por el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, que es, en el caso de que el Frente Amplio llegue a un cuarto gobierno, bueno, nada más ni nada menos que hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Estaba conversado esto? ¿Fue algo que surgió en las últimas horas? ¿Cómo se llega a esta decisión? No, fue algo conversado en las últimas horas y bueno, en el marco de anuncios que nuestro candidato Daniel Martínez quería ir visualizando para que la ciudadanía nos conozca, sepa cómo son las propuestas.
el grado de credibilidad y de certezas que la ciudadanía conozca que proponemos como Frente Amplio, y hoy estamos tratando de acercarnos a la población con vistas a las elecciones del 24 de noviembre. Creo que fue una muy buena estrategia de Daniel Martínez y de Graciela Villar de ir exponiéndole a la ciudadanía cómo podría estar formado el gabinete del próximo gobierno en la eventualidad que la ciudadanía nos pueda validar hacia un próximo gobierno. Hay desafíos importantes ahí en el MIDES porque ha estado en el ojo de la oposición en este último periodo, con algunos cuestionamientos que están a la vista, usted ya sabe cuáles son ellos, y porque probablemente haya también muchas demandas de un sector de la población que aún no se han logrado encarar con la fuerza que era necesario. ¿Cuáles van a ser las líneas, digamos, sobre las que se va a trabajar para resolver esas cosas que están pendientes? Ahí parece ser un núcleo duro de la pobreza a la cual no se ha, y de la exclusión a la cual no se ha podido todavía ingresar. Sí, Gabriel, para nosotros, eventualmente lo primero que quiero destacar, que nosotros tenemos claro en nuestra propuesta de gobierno que seguimos consolidando derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a quebrar desigualdades de género, intergeneracionales. Todavía tenemos la pobreza mayormente concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes, por más que ha disminuido de forma ostensible, las desigualdades territoriales, étnicos, los derechos en salud sexual y reproductiva. O sea, el objetivo es favorecer el desarrollo humano de las personas en nuestro país, y desde ahí la política social es un eje que va a estar priorizado en la próxima gestión de gobierno, más de lo que se ha venido haciendo en estos 15 años, desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, cuando fue primero dando la primera respuesta a una situación de emergencia social y después desarrollando otros planes y áreas para ir quebrando desigualdades. La propuesta, que sí es clara en el programa de nuestra fuerza política, y Daniel Martínez siempre hace mucho énfasis, que en un próximo gobierno sí tenemos que ir a tener una mirada mucho más transversal de funcionamiento del Estado. Y eso lo puedo decir desde mi rol anterior como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, en la gestión pública, antes de estos 2 años como diputada, antes con el programa Uruguay Crece Contigo, y de la experiencia desde que puedo tener en salud, que cada vez más hay que ir a una forma más eficiente de funcionamiento del Estado. Y desde ahí es que el Ministerio de Desarrollo Social va a poner clara mucho más énfasis, tomando todo lo hecho en estos 15 años, pero también identificando, Gabriel, qué zonas y qué áreas todavía no hemos llegado en la celeridad o en la articulación. Pongamos un ejemplo. En muchas de las áreas tenemos que tener más fortalecimiento de prestaciones en salud mental, en trabajo. No nos olvidemos que el trabajo es la mejor política social que mayor impacto tiene. Y bueno, eso es así, lo hemos compartido muchísimo con Juan Pablo Labat, director de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, de la educación, del resto, desde políticas donde fortalezcan muchísimo las políticas de infancia y de adolescencia, el trabajo con las familias, y desde ahí en políticas y prestaciones universales, pero también identificando áreas y población donde todavía quizás no hemos llegado o no hemos llegado con las prestaciones de forma adecuada para resolver problemas que son complejos, porque lo peor que nos podría parecer es que estos problemas son de fácil resolución. Esto requiere, y por suerte llevamos unos 15 años identificando dónde tenemos áreas, trabajando muchísimo, resolviendo los problemas estructurales más graves, pero como tú decías también hay un núcleo duro de población en extrema vulnerabilidad que requiere abordajes quizás con prestaciones de forma, como tenemos que decir, en vivienda, en salud mental, en trabajo, en programas educativos. Hoy no nos olvidemos que tenemos programas como Uruguay Crece Contigo, que me tocó coordinarlo en sus inicios y hoy viene siendo una dirección del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Cercanías, Jóvenes en Red. Todas las estrategias de abordaje familiar tienen que ser acompañadas de prestaciones en vivienda, en salud mental, con trabajo y educación, y eso requiere una coordinación mucho más transversal desde el Estado. Personas en situación de calle. Claro. El último censo del año, creo que fue abril 2019, que desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social con técnicos de
del resto del Estado, la Universidad de la República ha identificado las características, porque no podemos negar que hay un aumento de personas en situación de calle, con la complejidad que estos tienen, personas con enfermedades vinculadas a la salud mental, personas privadas de libertad, con muchas complejidades que se viene haciendo, pero requiere que tengamos una coordinación mayor, ir viendo en esos ejes cómo vamos, viendo qué programas funcionaron quizás en un momento y tuvieron el impacto, pero hoy requieren de un abordaje diferente y redireccionar recursos. Así que tenemos mucho para hacer, porque todavía, pese a todo lo hecho, que hemos hecho muchísimo, porque eso yo quiero decir que en el programa del Frente Amplio el rol que tiene el Estado en ser garantes de derecho es totalmente diferente, quizás con programas que pueden tener la oposición o la coalición hoy como está conformada, donde puede haber una lógica de mercado o los derechos no son consolidados y garantes, como nosotros tenemos clarísimo de que desde ahí es que tenemos que seguir trabajando. Diputada Lustenberg, hay un tema central ya desde su gestión, primero en el Ejecutivo, pero también como legisladora, que es la primera infancia. Daniel Martínez ya desde la campaña señaló que ese tema iba a ser una de las políticas centrales en el caso de llegar al gobierno. En el punto 9 del programa firmado por la coalición multicolor, así lo definió con ese nombre el candidato Luis Lacalle Pou, se señala reorganizar y redefinir estrategias de acciones del MIDES, incrementando su efectividad, reduciendo burocracia y discrecionalidad, descentralizando la ejecución de programas sociales y coordinando acciones con otras dependencias del Estado, los gobiernos departamentales, las familias y la sociedad civil. ¿Cuánto de esto no se está llevando adelante hoy o dónde piensa que se puede mejorar, por ejemplo, estrategias de reducción de burocracia o de coordinación entre políticas de Estado, y cuánto de eso va a centralizar en primera infancia? Bueno, nosotros hemos revisado el documento en el punto 9 y en el punto 10 con una lógica. Por ejemplo, podemos decir que proteger a los más débiles, Alejandra. Nosotros, para esa concepción, las personas no son débiles, las personas tienen vulnerados sus derechos de acuerdo a una trayectoria de vida. Eso es una diferencia conceptual que podemos tener desde el punto de vista más ideológico y de cómo vemos las personas a lo largo de la vida, y cuando las personas a lo largo de un sistema económico donde promueve privilegios de pocos, eso puede ser una concepción sustantiva, ¿no? En el punto 9. Cuando vamos a entrar en algunos puntos, sí vemos con mucha gratificación que en todos los, lo vimos en la elección anterior y ahora en este análisis que hace la coalición, de que el tema de primera infancia está instalado, y lo cual nos alegra profundamente, porque este gobierno ha hecho una inversión como nunca en políticas de primera infancia. De hecho, cuando yo propuse una ley, que es la ley que hoy estamos trabajando en el Parlamento sobre primera infancia, fue una ley impulsada por la bancada del Frente Amplio, con nosotros, logrando acuerdos también con legisladores. De hecho, en la Comisión de Población y Desarrollo la aprobó, la votó afirmativamente en sus inicios el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido Nacional la votó negativamente, reconociendo que era una muy buena ley y que la iba a apoyar en instancias después. Así que ver que el tema primera infancia está instalado como una prioridad política por todos los integrantes del sistema político, como ciudadana, me da mucha gratificación. Decir que en estos años, en estos 15 años, el gasto en políticas sociales ha aumentado 2.3 veces, cosa como que nunca, y particularmente en esta última etapa de gobierno, la inversión en primera infancia, producto de una priorización que fue a través de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, significó aumentar muchísimo más el presupuesto destinado a políticas públicas de primera infancia. Que todavía queda mucho por hacer, De hecho, en este proyecto de ley que nosotros teníamos en discusión en el Parlamento, tiene que ver mucho con eso, con ordenar desde que precisamos quizás
mayor presupuesto, pero un presupuesto mucho más ordenado por trayectoria de vida y jerarquizando la etapa de 0 a 6 y la etapa de la adolescencia, que también en el programa de nuestra fuerza política esto va a estar, está conceptualizado, comprometiéndonos cada vez más, diciendo una frase que el Uruguay del siglo XXI no es viable si hay niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Para ello, nosotros nos gratifica mucho que esté priorizado todo lo que tiene que ver con las políticas de primera infancia. Pero en Uruguay siempre, ¿no? El porcentaje mayor de pobres está relacionado con los niños y los adolescentes. Es así, Alejandra, nosotros venimos teniendo una deuda histórica con los niños y adolescentes en este país, yo dijera también con las mujeres y sobre todo con las mujeres de los sectores más vulnerables y con otras desigualdades que tenemos de género, pero la desigualdad que atravesamos más es lo que tiene que ver en hogares con niños y adolescentes, y desde ahí es que si bien pasamos en una disminución de la pobreza en estos últimos años de un 40%, un 8%, de una pobreza en hogares donde hay niños de un 64% a hoy un 17%, esta pobreza, este 17%, es 16 veces más que en los hogares donde hay adultos mayores de 65 años. Para eso nosotros es que queremos redireccionar recursos, ordenando el presupuesto con una mirada integral, pero sí priorizando todo lo que tiene que ver la inversión, empezando la etapa de 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18 y cada vez más. O sea, para nosotros sí vemos muy bien que esté ahí priorizado, podemos tener algunas diferencias conceptuales, pero sí vemos muy bien que estemos priorizando los recursos ahí. Usted por ahí hablaba, cuando de alguna manera hacía un diagnóstico de algunas de las situaciones que hay que resolver, de las personas en situación de calle, que son las personas que tienen una de las más grandes vulnerabilidades sobre sus hombros, ¿no? Sí. Hay, creo que según el último censo, entre 600 y 700 personas, algo por el estilo, pero que son muy visibles porque en general están en los centros urbanos, están en los lugares donde transita la gente, y entonces se ha transformado en un fenómeno muy visible. Y yo lo vengo diciendo, esto se lo he dicho a las autoridades del actual ministerio, es inadmisible en un gobierno que tiene determinada sensibilidad que hoy de noche, que ayer de noche, que el 23 de julio o que el 7 de agosto, cuando hacía 2 grados o menos 1 grado, hubo uruguayos que durmieron en la calle. Es inadmisible y nos sigue pasando. Y son 600. Uno dice, puedo conocer hasta el nombre si me tomara el trabajo sé que se han tomado ese trabajo. Y sin embargo, esos 600, 700 u 800 uruguayos siguen durmiendo en la calle. Yo le diría que, Gabriel, que son más. Nosotros podemos decir que según el relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social en el censo que fue realizado el 9 de abril del año 2019, podemos decir que hoy en el Uruguay, según este relevamiento, había a la intemperie 1.043 personas y en refugios 995, lo que equivale a 2.038 personas en situación de calle. El programa, el Frente Amplio viene trabajando. 1.043. Sí, ahí va. Es un tema muy complejo. Lo que nosotros nos podría pasar y eso es una cosa que me interesa destacar, la situación de las personas en situación de calle es una situación de mucha complejidad. ¿No? Vemos el porcentaje, la edad promedio de la primera situación de calle es 25 años, tienen mucha complejidad. Realmente también tenemos muchas personas que han estado vinculadas a consumo de sustancias y ahí a personas privadas de libertad. Sí, institucionalizados, digamos. Entonces, los abordajes tienen que ser, el Ministerio de Desarrollo Social viene desarrollando una política de atención en los últimos años, con una situación de programas, de reinserción, de refugios, pero requiere un abordaje que sea cada vez más de acuerdo a cada situación. Que además tiene que ser anterior, ¿no? Porque si alguien que estuvo en una institución psiquiátrica, en el INAU, o estuvo en la cárcel, y cuando salió quedó en situación de calle, quiere decir que no se detectó antes ese problema. Es así. Todas estas situaciones tienen un componente, primero, de atención cuando está dada la situación, pero todas estas situaciones tienen mucho que ver
con la otra parte de Sí, la prevención y de trayectoria. previsión y de la trayectoria. Cuando uno ve las características de las personas hoy que están privadas de libertad, ya vemos toda la vulneración que vienen en su trayectoria de vida. Jóvenes, la mayoría con determinadas complejidades de su inserción y Casi vida podríamos familiar. saber que sabemos con claridad cuál va a ser su destino, ¿no? Exacto, entonces mucho tiene que ver con los programas que se vienen haciendo de egreso para las personas privadas de libertad y su inserción en la sociedad. O sea, yo creo que eso es un punto clave. También todo lo que tiene que ver con la atención a patologías graves de salud mental, que cuando eso se le suma un consumo problemático de sustancias, hay que tener dispositivos de atención, y eso es un compromiso que nosotros asumimos muy claramente, de venir reforzando todo el dispositivo de atención a personas en situación de calle, que viene siendo sostenido por equipos técnicos de mucha solidez y mucho compromiso, porque son situaciones muy duras, Gabriel. Estas son situaciones de personas que hoy muchos no tienen vínculos familiares. Ahí que está han la quedado- clave, ¿no? de hecho, ahí está la clave, ahí porque está la la clave. gente mismo que sale, por ejemplo, los jóvenes, cuando tú hablabas de la edad promedio de 25%, tiene que ver muchas veces con jóvenes que dejan la cárcel, pero no tienen esa contención, y por más que de repente estén pensando en no volver a delinquir, el hecho de no encontrar un trabajo, no tener casa, no tener respaldo afectivo, económico ni nada, genera eso. ¿Se va a trabajar más en programas pequeños, casi que con nombre y apellido para Sí, esa eso? es una realidad que tenemos hoy, de que vamos a llegar con una forma mucho más precisa. Por suerte el Ministerio de Desarrollo Social, y creo que esto ha sido liderado por la DINEM y con muchos estudios de evaluación de impacto de los programas por parte de la Universidad de la República, hoy podemos tener bien identificados cada una de estas situaciones en cada uno de los programas, y eso nos va a permitir tener servicios y prestaciones mucho más adecuadas. En el caso de situación de calle es clarísimo que tenemos que tener dispositivos más adecuados con cosas que son responsabilidades del sector salud, porque yo creo que también en esto tenemos, y eso ha sido una prioridad que tiene Daniel Martínez clarísima cuando hablamos de cómo encarar determinados ejes prioritarios en el funcionamiento del próximo gobierno. Hoy tenemos que tener un abordaje mucho más integral de las situaciones, ¿no? Y abordar situación de calle sin saber que salud tiene que dar respuestas con dispositivos adecuados para esas personas que tienen determinadas complejidades, sea con patologías de salud mental severas o consumo problemático de sustancias u otras personas. Porque hoy vieron que una cosa muy interesante, que personas en situación de calle se han reunido con un colectivo en el cual ellos expresan. El colectivo Ni Todo El Está colectivo, Perdido. ahí va, que Juan Haas hemos tomado contacto con él y con otros Hacen un integrantes de ese trabajo muy colectivo, interesante. hacen un trabajo muy interesante. Por eso le digo, cada situación es diferente, También formando se está parte dando de el un tema colectivo. de los proyectos pilotos de viviendas específicas. Exacto. Que ha dado muchos resultados en otras sociedades del mundo, ¿no? Acá a veces tenemos como temor porque como todo el estigma se pone en el pobre, claro, ¿cómo le vas a pagar la vivienda? Y además de eso, sin embargo, en los países que después nos ponen como ejemplo, precisamente las políticas que hacen son esas. Es que, Alejandra, sin políticas de vivienda concretas, por eso nos gratifica mucho la designación de Lucía Echeverri como probable ministra de Vivienda, si la ciudadanía deposita la confianza en nuestra fuerza política para seguir transformando el país. Con Lucía hemos trabajado desde cuando yo coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo y se inserta como directora de Vivienda, de tener esa concepción. Sin vivienda que dé respuesta a problemas, la vivienda va a ser una prioridad en nuestro programa, en nuestro próximo gobierno, con mayor diseño para dar respuestas a estas situaciones, porque la vivienda, el derecho al trabajo, no se puede salir de una situación de vulnerabilidad si no tenemos derecho a un acceso a la vivienda y al trabajo. Y después a prestaciones que tengan que ver, como yo decía, salud mental o a otras vulneración de derechos que tengamos. Y el tema de vivienda es clave. ¿Y la sociedad está preparada para eso cuando y bueno, sigue lo tendremos que poniendo trabajar estigmas? cada vez más, porque hay, Alejandra, una cosa en nuestra sociedad hoy, que es eso que se describe la porofobia, el rechazo a quienes están en una situación de pobreza. Pero yo diría que hoy en el Uruguay tenemos que trabajar mucho más la empatía, el respeto por el otro. Quizás yo tengo un poco de formación, de mi formación de médica pediatra, que trato de trabajar mucho
y en los lugares de responsabilidad pública lo que tiene que ver con ese ponerme siempre en el lugar del otro. Y yo creo que desde ahí es que el Uruguay vamos a poder construir un país con menos desigualdades, si cada desigualdad nos duele como propia. Nos duele cuando alguien pierde el trabajo. Hay que mirar el espejo de sociedad que tenemos, que evidentemente a nivel de cultura, de esa necesidad de la empatía, ha quedado por el camino, ¿no? No sé cuánta responsabilidad tiene o no el sistema político, Tenemos los propios medios de comunicación, de repente. Lo que sí digo es que si hace unos años el estigma era el saber en qué se gastaba una persona que le daban 1.000 pesos, es decir, que te da para ir un rato al supermercado o al almacén y comprar 10 cosas, y saber si compraba o no jabón, o cómo le entras en la cabeza a una sociedad cada vez más yo y menos nosotros en relación a conseguir una vivienda, a dar salud mental, ¿no? Y a que no estén diciendo, están pagando todo eso de esta gente con mis impuestos, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a tener que trabajar con mucha responsabilidad, ¿no? Por eso yo creo mucho en un programa de gobierno que pueda tener determinadas características de las que el Estado es garante de determinados derechos. El derecho al acceso a la salud, como nuestra fuerza política, con todas las dificultades que todavía tenemos para encarar en calidad, pero nuestra fuerza política garantizó el derecho a la salud como un derecho garantizado por el Estado, que permitió que pasemos de 700.000 beneficiarios como éramos antes de DICE, ahora a 2.600.000 usuarios. Que pasemos de un aumento del salario real, garantizado por una puesta en marcha de consejos de salario, que hayan mejorado las políticas sociales por una clara duplicación del gasto en una inversión, no el gasto público social como un gasto, es como una inversión que hace el Estado y que hacemos toda la ciudadanía para realmente después, cuando hoy estamos preocupados por un tema que no podemos negar como el tema de la seguridad, entender que tiene que ver con la convivencia, con las condiciones estructurales, o cuando hoy decimos que todavía tenemos problemas en educación, pero cuánto esto tiene que ver con una situación, con una política que marcó el mercado, marcó como que el inicio de la vida no condiciona las posibilidades que quizás nosotros tres tenemos que estar en esta mesa, y miles de uruguayos todavía viven en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces yo creo que tenemos que trabajarlo desde el punto de vista cultural, que un país que deja de tener, y además un país como el Uruguay, que somos tan pocos, la mejor inversión que podemos hacer es en las personas. De ahí vamos a tener mejores políticas educativas, vamos a tener mejor rendimiento en educación, menores problemas vinculados a la seguridad, mejores ciudadanos preparados para adaptarse al mundo del trabajo hoy, y desde ahí vamos a tener que trabajar contra una lógica de consumo, de mercado, donde el individualismo, hoy no podemos negar también el rol que tienen los medios de comunicación. Yo asumo desde el punto de vista político hoy dificultades que tenemos, pero yo sí creo que el Uruguay puede consolidar cada vez más ese estado de bienestar, donde podamos volver a un Uruguay donde las desigualdades territoriales no nos marquen claras desigualdades a las mujeres, a los niños, a los adolescentes. Sí creo que eso hay que trabajarlo, pero con políticas de Estado, con un programa que garantice eso, y estoy convencida de que el Uruguay paulatinamente va en ese camino. ¿Cómo te imaginas al Mides en tanto agencia que va a llevar adelante determinadas políticas públicas? Recuerdo una entrevista que le hicieron a Pablo Bartol hace un tiempito atrás, vale decir, y hago un paréntesis, ha estado invitado a Recta Final, así como el resto de los integrantes de los ya designados integrantes de un futuro gabinete del Partido Nacional. Decía, veo al Mides como lleno de técnicos atrás de las computadoras, falta gente que se comprometa en el territorio, con el pie, en cada uno de los lugares donde se necesita el apoyo, donde está la gente que necesita el apoyo. Veo, decía él, un edificio cerrado que no está de cara a la gente. Él decía, yo propongo abrirlo y que la gente tenga allí un espacio donde también ir y contar cuáles son sus preocupaciones y sus necesidades. ¿Cómo te imaginas vos al Mides en caso de que te toque la responsabilidad de dirigirlo? Sí, yo ahí hay una clara
diferencias en dos enfoques, Gabriel. Uno es el enfoque de necesidades y el otro es el enfoque de derechos, ¿no? Entonces ahí hay un diseño de programas diferente. Por eso yo digo que con Pablo Bartol, que tengo un buen diálogo, es conversar sobre un enfoque diferente. Un Estado que es garante de derechos, como viene haciendo nuestra fuerza política, contra un Estado que tiene un enfoque vinculado a necesidades, que es totalmente diferente en la concepción. Yo me imagino un Estado donde los derechos humanos son claramente garantizados por el Estado, con un Ministerio de Desarrollo Social cada vez más eficiente. En eso también tengo una responsabilidad en cada uno de los lugares donde he estado. Creo en un Estado que tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, que tiene que ser cristalino, que tiene que tener menos burocracia, pero el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que viene resolviendo y dando respuestas a lo largo de todo el territorio nacional. Ahora creo que sí, entrando en un próximo gobierno, si la ciudadanía nos valida, sí creemos que tenemos que tener un Estado más eficiente en cada uno de los lugares y los territorios donde trabajamos, coordinando más el gobierno nacional con el gobierno departamental, coordinando mucho mejor de lo que venimos haciendo hoy, pero no solo coordinando, sino tener respuestas adecuadas para los problemas que vamos identificando. Entonces, desde ahí es que nosotros hoy podemos hacer estas cosas porque vinimos haciendo a lo largo de 3 periodos muchas cosas. Sí creemos también que hay que revisar. Por ejemplo, yo les digo una cosa que nos gustaría revisar, es el programa de transferencias monetarias, que hoy hay 3 formas de acceder a las transferencias monetarias que se vienen haciendo, invirtiendo en los últimos años, pero reviendo, priorizando los hogares donde hay niños y adolescentes, donde hoy hay mujeres liderando esos hogares, con una prestación que sea universal, que nuestro país haga una inversión muy importante en niños y adolescentes, donde veamos en cada uno de los lugares cómo es la coordinación de los programas del Estado. Entonces sí me imagino un Ministerio de Desarrollo Social hoy preparado para dar mejor resolución identificando problemas, o donde a veces tenemos, porque otra cosa que tenemos que decir claramente, a veces tenemos superposición de programas a nivel territorial, o a veces vamos muchos técnicos y no tenemos las prestaciones, como yo les decía, adecuadas de vivienda, de salud mental, de trabajo o adecuada para esa familia. Entonces hoy creo que estamos preparados como Estado para fortalecer lo que venimos haciendo, corrigiendo hoy, porque lo que hoy sí tenemos es con un componente muy fuerte de evaluación y monitoreo, identificado el impacto que están teniendo cada una de las intervenciones que está haciendo en el Estado a lo largo del territorio nacional, porque no son los mismos algunas situaciones que puede haber en Rivera, que puede haber en Artigas, que yo vengo de trabajar la semana pasada en Paysandú, o las que hoy vine identificando en Nuevo Capra con Graciela Villar. Son diferentes realidades que requieren un Estado más coordinado, más eficiente, y desde ahí es que nos comprometemos a seguir trabajando. Muchísimas gracias por haber estado, Cristina Lustenberg, con nosotros esta semana, después de lo que ha sido también la presentación por parte de Daniel Martínez y de Graciela Villar de la posibilidad de este gabinete en el caso de un cuarto gobierno. Decía Eldar Shafir, un psicólogo de la Universidad de Princeton, en este libro Utopías para Realistas, que la esencia de una teoría nueva para tratar de trabajar en la pobreza es entender lo mismo que había dicho en su momento Bill Clinton cuando había puesto "es la economía estúpida". Sí. Bueno, en Harvard, que están estudiando esto, dicen es el contexto estúpido, porque la ciencia es la escasez y todo gira para los economistas en torno a la escasez. Cuando esa percepción no es solamente lineal y se empiezan a ver otro tipo de situaciones, es el contexto estúpido. En fin. Es así, Alejandra. No sé si tuviste esta semana, vino un técnico en tema de educación canadiense, invitado por nuestra fuerza. Tuve una entrevista con Daniel Martínez y Graciela Villar y explicaba cosas que ya lo sabemos hace tiempo y por eso requiere tanta comprensión por la ciudadanía. Un 20% de las habilidades tienen que ver con lo que traemos, lo que antes se llamaba la genética. Un 80% tiene que ver con el ambiente donde nosotros crecemos y nos desarrollamos. Entonces, sí tendremos que tener una responsabilidad, el Estado, los políticos, pero toda la ciudadanía, de entender el abordaje a todas las desigualdades desde ahí. Gracias por habernos acompañado. Viene en el próximo bloque la candidata a vicepresidenta de la República por el Frente Amplio, Graciela Villar.
Señores, Decime ahora para si creen que estamos en vivo de verdad. no, sí, faltan 23 minutos para las 10 de la noche. Graciela Villar, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias por estar en los medios públicos hoy. Estamos transmitiendo recta final tanto por la televisión pública como por las radios públicas a cada rincón de nuestro país en un momento de plena campaña, así que es un doble agradecimiento, pero queríamos hablar de algunos temas con usted y sobre todo de un planteo que tiene que ver con estos dos modelos de país que se le están planteando a la ciudadanía. Reactivación de la economía, porque va a significar casi un 2% del Producto Bruto, pero además también son 5.000 puestos de trabajo. Y también tenemos que deja el gobierno para el próximo en PPP 2.000 millones de dólares destinados a la infraestructura, tanto vial como educativa como del tren. O sea que hay en el mediano plazo esa preocupación fundamental que para nosotros tiene que tener dos variantes, que es el crecimiento de la economía y que por lo tanto su derrama tiene que ser en empleo, porque la mejor política social que podemos desarrollar es el tema del empleo. Ahora, ¿qué cree que pasó el 27 entonces? Usted decía los números, cómo ha disminuido la pobreza, la cantidad de puestos de trabajo que se han generado en estos 15 años. Es cierto, ha disminuido en el entorno de los 50.000, se habían creado 300, hoy hay la mayor cantidad de trabajadores formales en la historia del país. Bueno, todos los datos que hemos estado poniendo arriba de la mesa en estas horas. Sin embargo, la gente, o una porción importante de la gente que en las elecciones pasadas había votado al Frente Amplio, decidió no votarla el 27. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es la lectura que se hace desde el Frente Amplio, desde la fórmula? ¿Cuáles son los asuntos que no se atendieron como se debían o que la gente dijo, por acá parece que no es? Bueno, en primer lugar seguimos siendo la fuerza con mayor respaldo nacional. 40% después de 15 años de gobierno, yo diré, me siento muy ganadora. Creo que el respaldo a Daniel Martínez de el 40% de la población, aún en un escenario que además se ha diversificado muchísimo, ¿no? Desde la oposición tenemos nuevos actores y todos los partidos perdieron, en definitiva, en esta contienda electoral. Nosotros tenemos 15 años de gobierno, eso supone un desgaste y en esta salida voto a voto es escuchar a la población en esas cuestiones que son las que le preocupan. ¿Cuáles son? ¿Qué le dicen? Y a la gente le sigue preocupando como prioridad área metropolitana el tema de la seguridad. En el interior, a pesar de los procesos de descentralización fuertes que ha habido, sigue preocupando el tema del empleo, porque son zonas que históricamente han tenido dificultades con el empleo o están demasiado asociadas a la producción del área y cuando estas bajan se genera más desempleo. Y bueno, y son los énfasis que realmente... Seguridad y empleo. Seguridad y empleo, el empleo que aparece como una nueva realidad ahora y son relevantes las realidades, ¿no? Distintas. En área metropolitana el tema de la seguridad aparece como un elemento importante en el cual, yo lo he dicho varias veces, como Frente Amplio hemos perdido la inocencia con el tema de la seguridad. Por algo Daniel es el primer ministro que nombra es a Gustavo Leal y también las primeras 12 medidas que se plantean con relación al tema de la seguridad tienen una visión que abarca una integralidad sobre el tema, pero con un punto determinante que es el combate a la delincuencia en todas sus formas, ¿no? Es un tema relevante, pero que está asociada a otras cuestiones que también tienen que tener una mirada integral. Y cuando se acercan, por ejemplo, ahora, sobre todo en este voto a voto, en esa charla con la gente, a gente que había votado anteriormente al Frente Amplio y que de repente en ese golpear la puerta o encontrarse en una plaza le dice, no, yo no los voté en el 27 de octubre. ¿Por qué punto es que no los votaron? Ya tenemos, hay dos elementos, la seguridad y el empleo, pero ¿qué le cobran al Frente Amplio? Bueno, hoy en las recorridas que mencionaba Cristina Lustenberg que hicimos en el CAPRA, fuimos a hablar con gente que o no nos había votado nunca o nos había votado en alguna oportunidad y ahora no. Y algunas de las cosas resultaron que no estaban asociadas a estos dos tópicos, sino que tenían, porque cuando uno habla con las personas, persona a persona, la problemática, cómo le impactó determinada problemática, es lo que lo llevó a decir, bueno, me decepcioné. No con una visión global del país, ¿no? Sino mucho más por lo individual. Y algunas de las cuestiones que algunas de estas vecinas nos comentaban
tenían que ver con el tema de la integralidad en algunos de los grandes logros que hemos tenido, como es la incorporación de todo el sistema de atención a las personas con discapacidad ACE, que ha sido un gran logro, y el desarrollo de algunas políticas que no han sido completas. Y esto que hablábamos hoy de la necesidad de transversalizar los programas de atención para que realmente tengan una trayectoria completa cuando uno dice hacia una política social hacia las personas con discapacidad. No contemplar el traslado, no contemplar que a veces la familia no tiene un vehículo para trasladar a ese familiar que tiene esta dificultad, como que hemos tenido una serie de programas muy buenos, pero que no se han comportado como un programa único de atención. Y eso impacta en la vida de la gente, claro. Porque impacta sobre un problema que es de muy difícil resolución, ¿verdad? Entonces, hemos jerarquizado los servicios que se brindan, que antes eran muy costosos o inaccesibles, a través de ACE. Podés acceder al servicio, pero en realidad si tampoco... no tenés auto... Claro. El servicio está disponible, pero no es accesible. Exactamente. Entonces, una de las atenciones, de las observaciones del día de hoy, que creo que nos impactaron a las dos, porque esto de que trabajamos mucho con Daniel en la necesidad de cambiar la forma de presentación del presupuesto, haciendo mucho énfasis en los programas integrales y no en esta dicotomía de que cada ministerio tiene un rubrito donde va determinado dinero, sino que definamos, bueno, si vamos a hacer para la trayectoria de personas discapacitadas, esto tiene que abordar todos los ministerios que están involucrados y tiene que empezar desde la casa de esa persona hasta el final, ¿no? Claro. Y fueron una de las observaciones o decepciones que se llevaron. Esto que usted me está diciendo me recuerda hace unos días, creo que en la edición de Brecha de la semana pasada, un analista, que ahora se me fue el nombre y pidió disculpas, hacía un análisis de los problemas del Frente Amplio en este tiempo, ¿no? Y él decía, se ha puesto arriba de la mesa una agenda que él llamó de metropolización modernizadora, que quizás se olvidó de los problemas más concretos de aquellas personas que han sido históricamente la base social del Frente Amplio. Pensamos el país del 2050, pensamos en las grandes políticas del desarrollo, de la modernización del Estado, de la construcción de ese nuevo país de cara a los tiempos que se vienen, y de repente nos olvidamos de la gente que estaba más abajo y más excluida. ¿Siente que esto que está diciendo tiene que ver con eso? No, no necesariamente. Se ha hecho un gran trabajo, pero creo que han cambiado los perfiles. Como decíamos hoy, resolvimos el problema de hambre cero. En Uruguay hoy nadie pasa hambre, hay un acceso directo a la alimentación, hemos generado un sistema de cuidados que tiene que seguir profundizando porque tiene dos facetas bien importantes. El sistema de cuidados que hoy abarca a los de 0 a 3 años y que abarca a los adultos mayores o personas con discapacidad. Pero hubo que recortar ahí, por eso yo le preguntaba el tema de la necesidad de presupuesto, ¿no? Eso tiene que tener un presupuesto, porque eso tiene un doble o un triple camino. No solo que garantiza a las personas el cuidado, genera puestos de trabajo. Son 7.000 personas que están involucradas hoy en el sistema de cuidados. Hemos llegado a 80.000 personas, pero hay muchos más, porque hay dificultades concretas y que tiene que ver con el tema de la mujer y la participación de la mujer en la vida laboral, que en general son las responsables del cuidado, ¿tá? O del estudio, y si no es la adulta, es la adolescente que deja de ir al liceo para cuidar a sus niños. Entonces, ahí nosotros hemos desarrollado una serie de políticas o de programas de gran impacto que necesitan seguirse profundizando y que tienen que llegar efectivamente a esos sectores de mayor vulnerabilidad, porque nosotros tenemos que lograr independencia en el sentido de la autonomía de esas adolescentes que se quedan a cargo de sus hermanos para que la mamá vaya a trabajar, o de esa mamá que queda atada porque tiene adultos a cargo o disminución. Y eso es rever y ser más eficaces y eficientes en la distribución de nuestro presupuesto. Y también en la opción, ¿no? Exactamente. De la inversión o del gasto, como le quieran llamar. Tenemos 2 minutos nada más, pero hoy decía Daniel Chasquetti, analizando el Parlamento, que cualquiera de las 2 candidatas a la vicepresidencia iba a ser una gran presidenta de la Asamblea General, porque tenían la experiencia de lo que es la negociación, de lo que es el trabajo con otros partidos políticos. Yo me quedaba pensando, ¿por qué piensa que fueron tan duros con usted? Porque su trayectoria de negociación
está tan clara como la de Argimón, ella en diputados, usted en la Junta. Sin embargo, hasta hace pocas horas la tenían escondida, no la dejaban salir, decían desde la oposición. ¿Por qué esa...? Yo creo que se construyó... Es por izquierda, usted vino a representar la izquierda de Martínez. En realidad se construyó una narrativa interesante, pero que es propia de estos tiempos. Yo tengo toda una historia de militancia política, pero también es verdad que no pertenezco al status quo reconocido. Claro. Vengo del mundo de los comunes, vengo de las militantes, vengo de las trabajadoras, vengo de las mujeres que en general son invisibilizadas. No están visibles. Claro, y eso tiene mucho que ver con esa legitimación que puede hacer la gran prensa o que puede hacer los opinólogos en este tema. Pero bueno, yo pedí que se me permitiera conocerme, creo que he recorrido el país a lo ancho y a lo largo para hacerme conocer. Tengo una historia que me avala y bueno, y tengo el compromiso de que por sobre todas las cosas yo sé que el rumbo del país en este escenario va a ser a partir de la negociación y del diálogo, y en eso voy a poner todo mi esfuerzo. Eso seguro, ¿no? Sí. Va a haber que surcir y surcir. No soy buena surciendo, bueno, pero va a tener que negociando aprender. y hablando creo que puedo hacerlo bien. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos, Gabriel, Nos vamos. Y la semana que viene los invitamos a que sigan con nuestros compañeros en estas rectas finales que tenemos, mezcla de radio y televisión. Permítame agradecer a los amigos ¿Cómo no? de Una Remera que Diga, que me mandan las remeras con frases impecables. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta el nosotros. próximo martes a las 20 horas. Buenas noches a todos y a todas. Gracias.